Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. Los mismos enemigos de Jesús reconocieron sus milagros y maravillas. En la lección de hoy veremos la reacción de la gente religiosa del tiempo de Jesús a su ministerio aquí en la tierra. Aprenderemos que Jesús fue capaz de convencer a sus enemigos, pero aún así ellos prefirieron rechazarlo y aún planificar matarlo. Este estudio es muy interesante. Escuchemos a Alberto Valle, quien nos lo presenta a continuación. Es un gran privilegio contar con su sintonía, apreciado estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Hemos avanzado hasta llegar a la última parte del capítulo 11 del Evangelio de Juan en nuestra serie de estudios sobre este Evangelio. Comenzando con el verso 46 de este capítulo, Juan nos dice: «Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales». Esto nos lleva nuevamente al capítulo 20, versos 30 y 31 de Juan. ¿Por qué Juan escribió este evangelio? Porque él quiso registrar las señales milagrosas de Jesús que nos pudieran convencer de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si creemos esto, tendremos la vida eterna. Esto aparece en el texto una y otra vez. Al final de este evangelio, Juan escribe que pensaba que en el mundo no cabrían los libros que tendrían que escribirse para reseñar las señales milagrosas que Jesús hizo. Aquí encontramos estas señales milagrosas. Es la opinión de los mismos enemigos de Jesús que él estaba realizando muchas señales. El verso 48 nos dice: «Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esto es lo que dijo Caifás, a lo cual Juan añade el siguiente comentario: «Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: «¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?». Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Este es un fenómeno interesante en las Escrituras. A este hombre lo podríamos clasificar llanamente como un no creyente. Se trata del sumo sacerdote. Él es parte del sistema religioso establecido, el cual, sin lugar a equivocaciones, tiene una actitud bien hostil hacia Jesús. Al final de este capítulo, la hostilidad se hace aún más intensa. Es una guerra a campo abierto. Se ha dado la orden de arrestar a Jesús, y si alguien sabía dónde se encontraba, debía denunciarlo. Aquí nos encontramos al final del ministerio público de Jesús. En el capítulo 12, ya él lo ha finalizado. Y todo lo que tenemos a partir del capítulo 12 es lo que hemos llamado el último retiro de Jesús. Él comenzó su ministerio con lo que llamamos el Sermón del Monte, donde él reclutó a sus apóstoles. Y finaliza su ministerio público con otro retiro, donde se encierra en un aposento alto con sus apóstoles y les da su más largo mensaje del cual tengamos registro.
Antes de eso, su ministerio público llega al final en el capítulo 11 de Juan. La hostilidad entre él y los líderes religiosos ha alcanzado su punto culminante aquí. Luego de estos versos que hemos leído, él y sus apóstoles irán al aposento alto y finalmente él será juzgado e irá a la cruz. Como hemos dicho anteriormente, es notorio que estemos a la mitad del Evangelio de Juan. La primera mitad de este Evangelio nos narra los primeros 33 años de la vida de Jesús y toda la otra mitad se concentra en las últimas semanas de su vida. Así que debemos destacar esto como un fenómeno interesante que ocurre justo al final de su ministerio público. Este sumo sacerdote está haciendo una observación muy práctica. Los judíos, incluyendo sus líderes, tenían que convivir con el imperio romano. Estaban bajo los talones de los romanos. Por su parte, Roma en alguna manera tenía temor de ellos porque eran gente rebelde. Los romanos temían que el pueblo judío se rebelara o se sublevara en vista de que hubo muchas insurrecciones y revueltas en la historia de los hebreos. Si usted los estudia, se dará cuenta de cuán cierto es esto. Por lo tanto, los religiosos temían la conmoción que Jesús pudiera causar si continuaba realizando señales milagrosas y que se le permitiera continuar hasta que todo el mundo creyera en él, hasta el punto que los romanos tomaran la decisión de asaltar el templo y la nación completa. Así que Caifás dice que ellos no saben nada y que es mejor que un hombre muera y no que toda una nación perezca. Lo que él quiso decir fue que entregaran a Jesús a los romanos. El plan sería incitar a los romanos para que ellos lo mataran. De otra manera, de acuerdo a Caifás, perderían el templo y la nación. A lo que Caifás dice, Juan le añade su propio comentario. Juan nos dice que lo que Caifás dijo es parte de la profecía en cuanto a Jesús y que esa profecía tenía que ver con algo más que la muerte de Jesús por el templo y la nación tal y como existía entonces. Él moriría no solo por esa nación, sino por todos los hijos de Dios que se hallaban dispersos y los juntaría para hacer de ellos uno. Esa es una gran verdad. Esa fue la razón por la que Jesús vino a este mundo, y ese es el tema del Evangelio de Juan, tal y como lo declara él mismo en los últimos versos del capítulo 20. Hay mucho que decir sobre estos versos finales de este capítulo 11 de Juan, pero resumamos lo que hemos visto contestando las preguntas que nos plantea el estudio de este Evangelio. ¿Quién es Jesús en este capítulo 11? Él es vida y es la victoria sobre la muerte. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Él y vivir en Él aun cuando enfrentamos la realidad de la muerte. La fe es quitar la piedra de la incredulidad de manera que usted pueda creer y que pueda ver la gloria de Dios a través del milagro. Como hemos dicho, la fe es quitarse las vestiduras y harapos luego que somos resucitados en Cristo, de tal manera que podamos ser verdaderamente libres. Desatadle y dejadle ir. Esa es una gran ilustración de la fe. Es el hecho de que estos judíos que vinieron a visitar a María creyeron en Jesús porque vieron que su vida era como una autopista para Dios, que ella respondió de manera correcta a la opresión que vino como consecuencia de la enfermedad y la muerte. Encontramos tantas respuestas hermosas a la pregunta ¿qué es la fe? En este capítulo 11. ¿Y qué es la vida? La vida es llegar a ser parte de lo permanente, de manera que usted sepa que nunca va a morir. Y ahí se encuentra también el significado de la palabra resurrección. Lo significativo de tener victoria sobre la muerte es que usted pueda vivir para siempre. Note el énfasis que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, le da al hecho de que somos criaturas hechas para vivir en dos dimensiones, no en una sola. Fuimos hechos para vivir en la tierra y por eso Dios formó nuestro cuerpo de la tierra. Pero también fuimos creados para vivir en el cielo, en el estado eterno. Por esa razón, Dios nos dará cuerpos espirituales.
Y la única manera en la que este recipiente terrenal llamado cuerpo humano puede ser equipado para vivir en el estado eterno es que pase por una metamorfosis, un cambio total. Y ese cambio se llama resurrección. Eso es la resurrección en realidad. Es la victoria sobre la muerte, pero también el milagro en el cual Dios nos da cuerpos celestiales que podrán ser equipados para vivir con Él para siempre en el estado eterno. Y eso es vida. Eso es la vida eterna mientras pasamos por este tránsito en esta vida presente. Se trata de vida eterna más allá de lo que experimentamos aquí y ahora. El milagro de la resurrección hará que esto sea posible en nosotros. Esa es una de las más grandiosas respuestas que encontramos en los evangelios y en toda la palabra de Dios a la pregunta ¿qué es la vida? ¿Tiene usted esta vida, apreciado amigo o amiga? ¿Puede usted decir en este momento que si le sorprendiera la muerte, usted irá a disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios? ¿Tiene usted esperanza de resurrección para vida eterna en Cristo Jesús? Este es un buen momento para apropiarse de esa esperanza y tener esa seguridad. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y en este momento Él quiere obrar en su vida dándole esa salvación y esa vida. Abra su corazón ahora y crea que Jesús le puede salvar. Quite de su vida la piedra de la incredulidad. Tan solo muévase en la dirección de Dios y Dios hará el milagro en su vida. Tome este momento para hacer esta oración conmigo. Dígale a Dios de todo su corazón: Señor, te entrego mi vida. Salva mi alma y perdona mis pecados. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Te invito a venir a mi corazón y te pido que me ayudes a vivir para ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.